Vamos a presentar a la doctora Ana Guedes, internista, oncóloga, diplomada en cuidados paliativos con el doctor Marcos Gómez Sancho y diplomatura de cuidados paliativos en UDELAR. Jefa del primer servicio de cuidados paliativos de Uruguay, CASMO, desde 2000 a 2018. Cofundadora de la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos e integrante de la directiva de dicha sociedad por 2 periodos. Con nosotros la doctora Guedes, todo tuyo el tiempo. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Hoy tratamos de enfocar el tema de la eutanasia desde cuando el paciente le pide eutanasia al médico de cuidados paliativos. ¿Qué hacen los cuidados paliativos? Entonces vamos a dimensionar este tema, a definirlo, y a ver qué proporciones tiene, cuánto una ley puede, un proyecto de ley, cuando un paciente pide eutanasia, es una verdadera respuesta, cuánta respuesta damos los cuidados paliativos a este problema y qué logramos en ese camino. Queríamos dimensionar en qué contexto está la eutanasia dentro del síndrome, digamos, o de la situación de deseo de adelantar la muerte. El deseo de adelantar la muerte es la situación, es el deseo, como dice la palabra, de que la muerte ocurra, llegue o se provoque de distintas maneras antes de lo que sería el tiempo natural, en los pacientes que tienen una enfermedad avanzada e incurable y que está cursando sus últimos días de vida. O su último periodo de vida, ¿verdad? Nos vamos a referir acá al contexto de la enfermedad terminal y no vamos a hablar del deseo de adelantar la muerte que puede tener una persona relativamente sana o una persona con alguna enfermedad que no sea en su etapa terminal y que se refiere al suicidio médicamente asistido. Esa es una situación diferente, en la cual en los cuidados paliativos nunca hemos vivido y de la cual no podemos hablar, y que corresponde a otra esfera del análisis y del estudio. Sí hemos vivido pacientes que solicitan adelantar la muerte a través de distintas maneras o directamente en un porcentaje por eutanasia. Y es un fenómeno complejo el deseo de adelantar la muerte, es multifactorial y en él subyace el sufrimiento que experimentan los pacientes en el final de vida ante situaciones presentes que puedan ser o no previsibles, que el enfermo percibe como insalvables. Esta definición es una de las muchas que hay y que la presenta el doctor Villavicenzo de Barcelona, España, en su tesis doctoral, un excelente análisis metodológico, científico, que acumula muchísima bibliografía previa y que luego toma la Sociedad Española de Cuidados Paliativos para conceptualizar el tema. Como verán, este tema que venimos viviendo los paliativistas desde hace bastantes décadas, comienza a conceptualizarse en los últimos años como un fenómeno clínico. Es un fenómeno clínico el deseo de adelantar la muerte, que también tiene su historia en la cultura, en la antropología. La otra vez, la semana pasada, dio una muy linda exposición la psicóloga que hace docencia en el equipo de la Universidad de Montevideo sobre este problema y citaba todas las culturas que han presentado este problema, que se describen desde las culturas indígenas, la cultura india, las diferentes culturas a través de la historia, han practicado de pronto en su contexto religioso, en su contexto filosófico, por razones con fundamentación en la naturaleza,
el adelanto de la muerte. No obstante, también lo practicaron en general en personas discapacitadas, según ella hace su estudio y sus investigaciones, o en personas severamente enfermas a las que no podían aliviar. Pero sabemos que en el siglo XX y a través del siglo XXI la medicina ha logrado muchísimos avances y la cultura ha avanzado en recursos sociales, de protección social y de beneficios en salud, como para que nosotros avancemos en la atención al proceso de morir de las personas que nos rodean. Y en aquellos tiempos no existía asistencia, no existían apoyos, no existían progresos, no existía alivio. Hoy hemos avanzado mucho y tenemos muchísimos más recursos, ¿verdad? Lo que nos ha vuelto, nos debería volver más cooperadores, más compasivos, o con más recursos para hacerlo, por lo menos, ¿verdad? Sin juzgar las culturas, los comportamientos de las culturas en antaño. Bueno, adelante, Federico o Magdalena, seguimos con la siguiente. Bueno, y entonces acá mostramos, porque queremos, a través de la experiencia que he desarrollado de muchísimos años atendiendo pacientes crónicos y avanzados, a lo largo de mi ejercicio como paliativista, aproximadamente asistí y coordiné la asistencia y apoyé de 8.000 enfermos en una institución envejecida donde hay una alta proporción de pacientes con enfermedades crónicas y avanzadas. Por lo tanto, vemos enorme cantidad de situaciones que nos enriquecen. De esas experiencias queríamos decir, respecto a las enfermedades no oncológicas, en las que desarrollamos más experiencias, es, como dijimos, la esclerosis lateral amiotrófica. Y acá queríamos presentar dos situaciones de estas 5 que al año 2012, en este corte del 2012, habíamos asistido, en la situación de la paciente Ana, y que es una paciente que vivía en un contexto más o menos, digamos, de mucha contención familiar, pero con ciertas carencias socioeconómicas que hacían difícil el cuidado. No obstante, tuvo excelentes cuidados por su familia. La paciente progresó más o menos en 2 años a una cuadriparesia, o sea, déficit motor de todos los miembros, déficit en la deglución, instaló una desnutrición y también al momento de ser derivada por su médica de cabecera, su médica de familia, al servicio de cuidados paliativos, la paciente estaba muy triste todo el tiempo en una situación de aislamiento y de introversión sin querer comunicarse con el equipo y no se deseaba alimentar. No obstante, mantenía, como caracteriza a la esclerosis lateral amiotrófica, total uso de razón y razonamiento, y con ciertos, digamos, esfuerzo en la comunicación, todo el equipo lograba saber el deseo de ella, lograba entender que la paciente no quería ya más vivir porque sentía que por su limitación sufría mucho y sentía que era una carga a su familia. Tampoco aceptaba, hicimos el proceso de que aceptara la gastrostomía como técnica de alimentación a través de que es una de las pautas de tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica para evitar la muerte por desnutrición, por las alteraciones dilutorias, y la paciente la rechazó por mucho tiempo y luego logramos que la aceptara y en un proceso de evitar toda falla de coordinación que prolongara su internación, la paciente lo aceptó y comenzó a alimentarse y su familia comprendió cómo alimentarla y a través de gastrostomía, con asistencia nutricionista, fisioterapeuta, la paciente fue pudiéndose sacar de la postración y la cama hacia
hacia estar sentada en una silla, en un sillón, pudiendo compartir con su familia. Esta es una forma de presentación del deseo de adelantar la muerte, la negación de la paciente a recibir cuidados, a alimentarse. Es una de las formas muy frecuentes que visualizamos en los cuidados paliativos, que experimentamos y que tratamos de revertir. ¿Qué pasaría si existiera una ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido? Estos esfuerzos declinarían porque son muchos, son complejos, y seguramente en algún lugar existiría una inclinación de esta paciente hacia solicitar esa instancia, lo cual alteraría todo el proyecto asistencial y probablemente se perdiera todos los beneficios que trae cuidar un familiar y un ser querido hasta el fin por la familia, y la paciente de despedirse y elaborar su propia muerte, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es que solicita de otra manera distinta adelantar la muerte, es la paciente Blanca, que es una paciente, una docente con 2 hijos, que instala una esclerosis lateral amiotrófica, a una edad de 52 años, y la paciente solicita adelantar la muerte a través de la eutanasia directa y activa, o sea que se le instale un medicamento que provoque la muerte en forma rápida e inmediata desde el ingreso al servicio de cuidados paliativos. Sí, era una persona que sintió que su vida ya no tenía sentido porque era una profesora, una docente de muy rica actividad, con mucho gusto por la escritura, por la lectura, por compartir con sus alumnos, por enseñar, en fin. Bueno, comenzamos un intenso trabajo en equipo. Siempre le prometimos lo primero, que le aseguré yo el primer día, la primer médico que la vio fui yo, que no la íbamos a abandonar, que íbamos a estar con ella siempre, que no la íbamos a dejar sufrir. Eso se lo reaseguramos en forma insistente, y la paciente lo sintió como un acompañamiento sincero, humano y veraz, que es lo más importante, que estos pacientes sientan la veracidad y haya compromiso de mantener por parte del equipo la palabra. Entonces allí empezamos a trabajar las causas por el lado de la raíz de la solicitud de ese deseo, que es lo que nos enseñan los cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces a intervenir con psicólogo, a ver a resignificar su vida y a buscar sus significados previos para resignificarlos ahora. Y así se logró, y esta paciente que comenzamos a atender en el año 2012, tal vez 2011, hoy aún vive. Se trabajó muchísimo a través de distintas etapas, con distintas complicaciones, desde dolor, infecciones, fracturas, la necesidad de lograr traslados. Esta paciente se logró en el curso de su enfermedad que lograra concurrir a shoppings con sillas de ruedas especiales elaboradas para ella, se entrenó a su familia. La casa tenía escaleras hacia el jardín, se construyó, el esposo es un ingeniero y logró construir las rieles para bajar las escaleras que dan al jardín desde la puerta, con la silla de ruedas. Todo eso fue trabajo interdisciplinario de cuidados paliativos, apoyando en todo sentido. Y en definitiva, reconciliación con una hija con la que tenía un vínculo complejo. Hoy la paciente, que me informo a través de su médica de cabecera, que me la encuentro causalmente hace unos días, que la paciente está esperando una nieta. Su hija está por ser mamá, y ella está tejiendo batitas, aún tiene fuerza en las manos y se las ingenia para hacer ropitas con tejidos, y su vida está resignificada y con la esperanza de por lo menos vivir y conocer y disfrutar un poquito a esa nieta. ¿Qué hubiera pasado con una ley?
imaginan que todos estos años se hubieran perdido, porque hubiera sido muy difícil revertir un pedido tan contundente y persistente de esta paciente, ¿verdad? ¿Y qué hubiera significado eso? Bueno, nosotros creemos que esto es dignidad, que esto es que la paciente elabore su vida, la paciente tiene un significado para su familia, uno de sus hijos la necesita especialmente por una problemática que tiene y la presencia de la mamá es muy importante. Bueno, y muchísimas otras cosas que ustedes pueden desprender de lo que les he dicho. Ella resignificó su docencia, enseña por internet, tiene grupos de estudios de literatura, se escribe con importantes escritores del mundo y encontró un camino. Creo que esto por sí solo cada uno evaluará cuánto vale la pena, ¿verdad? La enfermedad oncológica, acá tenemos dos situaciones que de distinta manera nos piden adelantar la muerte. Una es, la enfermedad oncológica, la característica es que los procesos son más rápidos, que tienen alta carga sintomática. Puede ser que esa carga sintomática esté muy vinculada al dolor, es lo más frecuente, pero también al problema de la amenaza de la vida en forma más inmediata en general que las enfermedades no oncológicas, ¿verdad? La expectativa de vida cuando la enfermedad oncológica avanza y no responde se reduce bastante más rápidamente, y el tiempo de transición hacia la etapa final entre el diagnóstico de la enfermedad y la primera transición que le llamamos al momento en que esa enfermedad empieza a no responder y a cada vez menos hacia la segunda transición, que sería el momento en que comienzan los últimos, el fin de vida, es mucho menor que en la enfermedad oncológica, por lo tanto hay mucho más impacto emocional. Además, el cáncer sabemos que tiene un estigma, como también lo tiene la esclerosis lateral amiotrófica, de una enfermedad, digamos, irreversible, cruel, y que llevará siempre sufrimiento. Entonces todo ese estigma impacta en la forma de morir de los enfermos. Entonces, no siempre es verdad lo que los pacientes creen, pero diríamos mitos más que estigma. Se ha estigmatizado a través de mitos, ¿verdad? Esta paciente de 58 años, con 2 hijos, ingresa al hospital después de un largo periodo de estar asistida por cuidados paliativos, con un muy buen relacionamiento con el equipo, pero ella viviendo muy sola y bastante carente de apoyo conduciendo su enfermedad. Creemos que eso impactó mucho en la paciente. Si bien tenía amigos y tenía una red de apoyo importante, ella vivía sola y muy defensora de su autonomía y su independencia. Y es en uno de sus ingresos, con ya metástasis de plasma de mama, con metástasis a nivel encefálico, determinó mucha complejidad, muchos estudios, porque algunas de esas metástasis fueron meningias con sintomatología compleja. La paciente sufrió en ese proceso y solicita en ese ingreso a sus familiares y amigos que ella ya no quiere vivir más, que por favor se practique eutanasia directa, ¿no? Eso determinó una reacción del equipo de trabajar con forma interdisciplinaria, de muchas consultas, desde sus tratantes hasta los médicos de asistencia sanatorial, psicólogos, interconsultas permanentes y reuniones. Se decide un trabajo de sostenimiento emocional de la enferma, de alivio de síntomas, porque su decisión era reiterada y muy insistente. Había mucho sufrimiento existencial. Y se aplicó la pauta que definen las pautas de sedación paliativa de
las pautas de sedación intermitente como indicación preferencial para el sufrimiento existencial. Eso alivió a la paciente y bajó la carga emocional de sufrimiento y se despertó. La sedación intermitente es administrar un sedante con periodos de intermitentes de vigilia, en los que el paciente al despertar se va bajando su carga emocional y se va evaluando si su sufrimiento alivia. De hecho, eso pasó con esta enferma y se logró que dejara rectificó de hecho su pedido, no de palabra, pero no lo reiteró. Se comenzó a alimentar, se comunicaba fluidamente con su familia y amigos, y eso hizo que la paciente viviera un periodo más, que fueron 2 semanas, en donde reinstala síntomas que se hacen refractarios. Entonces allí sí se aplica el criterio de sedación paliativa, que es una indicación médica para las situaciones en que los sufrimientos son refractarios, evaluados y tratados por médicos competentes, aplicadas todas las pautas conocidas, y en un plazo considerable no alivió. Entonces allí se aplica la sedación paliativa, la paciente baja su carga sintomática, permanece sedada, se produce una despedida de su familia, pues eso lleva varios días, hay mucho alivio sintomático en la familia, también de su sufrimiento, y se logra el objetivo. La paciente fallece después de unos días de sedación, de una contención del sufrimiento, una elaboración de la pérdida y una muerte en paz de la enferma. Aquí, o sea que sí, estamos viendo una situación en que me gustaría que reflexionemos, que no requiere una ley de eutanasia, porque existen, ya se crearon, el conocimiento de la humanidad creó la medicina paliativa para estos sufrimientos y solicitudes reiteradas. ¿Y por qué no respetamos la autonomía en esta enferma? Es un respeto a la autonomía, porque la paciente lo que pedía era no sufrir. De hecho, al no estar sufriendo, se demuestra que al despertarse no reitera su pedido. Entonces, es autonomía que un paciente pida morir y se le conceda respeto a la autonomía, o es falta de evaluación adecuada por profesionales competentes, de un conocimiento que ya tenemos en una sociedad que tiene recursos y disposiciones para cuidar, porque no estamos en la montaña de la cultura indígena con seres sufrientes queridos que no tenían dónde llevarlos. Estamos en una sociedad con recursos, con familias, en una sociedad de la cultura latina. O sea, necesitamos una ley de eutanasia para aliviar estos sufrimientos. Habría que pensarlo, ¿verdad? Y con bastante prudencia antes de embarcarnos digamos, en convicciones basadas en informaciones que no van a la raíz y al conocimiento que ya existen. Bueno, y esta paciente de 62 años, del sexo femenino, que vive con su familia y con sus nietos, de una rica vida social previa y con buenos cuidados, establece una compresión medular de causa maligna que la lleva a la paraplegia y a la postración y a la dependencia de los cuidados. Esta es la otra paciente. Y solicita activamente adelantar su muerte en forma directa. También una eutanasia directa. Es una paciente también que tiene una buenísima contención familiar, que también tiene cierta conflictividad, también en este caso coincide con una hija, por la cual sufría mucho, pero con muchas habilidades para expresarse manualmente, con una riqueza de
actividades, era también una docente, y una riqueza de actividades para entretener y para ocupar su tiempo y para tener intercambio con los demás a través de pinturas, escrituras y manualidades. ¿Qué hacemos acá? Por un lado, tratamos el síntoma dolor, que era muy intenso, la limitación de la movilización por esa paraparesia y todo lo que fuera a favorecer la transferencia, evitar las postraciones, las lesiones de apoyo y todo el tratamiento. Pero además se intensifica y se resignifica sus intercambios que ella los tenía perdidos, que vuelva a trabajar con sus manualidades, y se facilita el vínculo con su hija, que también estaba esperando un bebé, y ella empieza a visitar a su mamá, y esa paciente trata de vivir hasta que nazca su nieta, luego la tiene en brazos, muchas visitas, mucho intercambio, y facilita la comunicación a través del psicólogo. Y de esa manera la paciente resignifica su vida, pero empieza luego a sufrir mucho existencialmente nuevamente, porque no logra lo que ella quería, que era volver a su actividad docente, ¿no? Entonces, allí, en un momento y después de un largo periodo de haber aplicado todas las pautas, se comienza también el protocolo de asignación intermitente, que en eso se aplica aproximadamente durante un mes, en que la paciente baja su carga de sufrimiento, la familia y ella van elaborando la despedida hasta que el sufrimiento se hizo refractario y se aplica la sedación paliativa, y es similar a la situación anterior. Hay una muerte en paz de la paciente y de la familia. El concepto de adelantar la muerte. El deseo de adelantar la muerte es una situación clínica que puede aparecer con relativa frecuencia en el contexto de fin de vida. Nosotros la vivimos permanentemente, tanto que es el quehacer fundamental casi, junto con todo el alivio sintomático en que nos enfrentamos cualquier integrante del equipo, que sea cualquiera, enfermeros, psicólogos, voluntarios, vecinos, cuando vamos a visitar a estos enfermos. Su prevalencia, ¿cómo se mide este fenómeno? ¿Por qué decimos que es una entidad clínica? Es una entidad clínica porque es medible, porque tiene características que permiten conformar un diagnóstico, tiene características similares en el grupo de pacientes que lo presentan, y tiene formas de evaluarse. Ahora, las formas de evaluarse que hemos encontrado o que se ha encontrado hasta ahora a través de escalas, de tablas que miden las diferentes dimensiones del sufrimiento, que es multidimensional, están muy vinculadas a las variantes de la cultura y la sociedad. Por eso es muy difícil copiar modelos, decir que porque un país instala una ley de eutanasia, ese modelo es trasladable a otro, porque nuestra cultura, por ejemplo, es totalmente diferente a la cultura de los Países Bajos, donde estas leyes tienen más antigüedad y se aplican más extensamente. Nuestra cultura es una cultura latina, por ejemplo, tiene, aunque se ha ido perdiendo, tiene mucha, digamos, vínculo con la familia. Es un país pequeño, las personas se pueden visitar, no hay en las cercanías de la muerte o de las necesidades de las personas, existe el apoyo social, las posibilidades. Si las hemos ido perdiendo como cultura y queremos copiar otros modelos, tendremos que ver de rescatar nuestros valores que están, y nuestros recursos para desarrollarlos están, por ejemplo. Por eso la prevalencia está entre 1,5 y 38%, porque según en el país que se miran las escalas, se apliquen las escalas, es el porcentaje o la prevalencia que se encuentra. Pero ven que hay países en que está, en lugares en que se ha aplicado, que está en el 40%.
En otros entre 1,5%. Este amplio rango entonces está relacionado con la población y los diferentes instrumentos realizados. Y esta es una publicación que realiza la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que son nuestros referentes en el año 2018, tomando investigaciones como que les mostré, y reuniendo y haciendo una revisión bibliográfica y de investigaciones. En el 2018 se hace esto que estamos tratando de resumir. Los pacientes que expresan deseo de adelantar la muerte se caracterizan por estar en un estado avanzado, porque en ellas es que los medimos, tienen un pronóstico de vida limitado y tienen una fuerte carga sintomática. Es una reacción a un sufrimiento multidimensional. Y las situaciones clínicas que esta diapositiva me hago cargo yo, tiene muchas cosas que dice la bibliografía y tienen algunas que yo viví que no las encontré en la bibliografía. Por ejemplo, la aceptación de la muerte como un proceso natural, ¿qué significa? Estas personas han hecho su elaboración de la muerte y están calmos, están resignados, están aceptando, podrán tener cierta tristeza, pero desean que la muerte llegue. Es como similar cuando uno lo quiere explicar. Para mí la mejor manera es aquella persona, por ejemplo, que va a hacer un viaje y está esperando el transporte, o un ómnibus o un avión, y está esperando, y tiene las valijas prontas, y está tranquilo pero ansioso. Y ya nada le interesa más que llegue su transporte. Esto no hay un componente de sufrimiento, hay un componente de atención, de expectativa, ¿verdad? No hay que confundir. Estas personas también tienen un deseo de que el hecho ocurra ya, pero hay que acompañarlas, no hay que provocarles la muerte de estas personas. Hay que estar con ellos y hacer que ese tiempo transcurra en forma fructífera, despidiéndose, de que vivan hasta despedirse. El deseo de que la muerte venga pronto es otra manera para acabar con un sufrimiento. Estas personas están sufriendo y desean que la muerte llegue pronto. El deseo de morir como un pedido de no abandono, un as en la manga que en realidad, porque nunca escribo la palabra, está mal, es AS, porque es el as de la baraja. As es el as de luz, el que puse ahí, perdón. Pero bueno, se refiere a que mantener es la carta más fuerte, mi carta principal. Yo, si me abandonan, para que no me abandonen, digo que me quiero morir y que quiero la eutanasia. Así pasó con ese caso público muy conocido por los medios, que luego asistido por cuidados paliativos, como la paciente que les conté también, no ratifican, rectifican de hecho su pedido, y en realidad fallecen los dos con las pautas de los cuidados paliativos y en paz. Pero siempre conservando que si en un día yo te solicito, doctor, tú me harías de eutanasia, cada tanto lo explicitan como asegurándose, te recuerdo que no quiero que me abandones, porque luego entre pedido y pedido viven con calidad de vida, comunicándose con familiares, como ya les conté en la paciente Blanca. El deseo de morir como no querer vivir así. Es más que el sufrimiento, ¿verdad? Es decir, para acabar con un sufrimiento es un deseo de morir. En realidad yo quisiera vivir, pero como no puedo vivir como quiero morir, ¿verdad? Puede implicar sufrimiento físico, aislamiento, muchas situaciones que le quitan al paciente lo que antes tenía y no lo acepta.
El otro hecho que puede inducir enormes errores si se hiciera una ley de eutanasia es la depresión no diagnosticada, y esto es muy grave porque es muy difícil la diferencia entre depresión y la depresión severa y la depresión en el contexto de un proceso de morir. Es difícil de diagnosticar porque se solapan los procesos. Entonces, hay pocos, en nuestra experiencia era difícil encontrar psiquiatras entrenados en esta situación y que tuvieran disponibles, porque la disponibilidad allí donde el enfermo está y que integren los equipos, habiendo pocos especialistas, es muy difícil de disponer, y entonces puede llevar un tiempo, y también lleva un tiempo la respuesta. O sea, si nos aceleramos con la presencia o con una ley en consultar especialistas que digan sí, esta persona tiene un sufrimiento insoportable, y no se evaluó suficientemente ni se esperó los tiempos de respuesta, también vamos a cometer errores, también vamos a salir de la prudencia necesaria y la expectativa, el cuidado y la responsabilidad clínica que tienen estas situaciones. Es decir, lo estamos sacando al paciente del escenario de la medicina y diciendo que respetar un deseo es respetar la autonomía como sacralizado. El deseo explícito de quitarse la vida con o sin ayuda del profesional, muy asociado a no quiero saber el diagnóstico. La amenaza de suicidio que vivimos en los cuidados paliativos es la amenaza de suicidio, o la hace el paciente o dice la familia que el paciente lo haría a los equipos, a los médicos, enfermeros, psicólogos que van a visitarlo, cuando tanto o el paciente realmente no quiere saber el diagnóstico o la familia no quiere que lo sepa. Eso está en el contexto de otra entidad clínica, que es el cerco del silencio, que también requiere especialización para su diagnóstico, porque se malinterpreta como familias que establecen complicaciones y barreras para que el equipo asista, y se culpabiliza a las familias y a los pacientes, y en realidad es una entidad clínica que tenemos que estar entrenados en reconocer qué es el cerco del silencio, ¿verdad? Cuando, para no elaborar la mala noticia y no realizar hablar del tema con la familia, con su ser querido, porque les produce dolor y no lo aceptan, no saben cómo hacerlo y tienen elaborada su propia finitud, lo que deciden y piden al equipo es que no se hable. Que no se hable de la mala noticia, ¿no? Que se hable de todo, que se lo atienda y que se engañe. Doctor, yo me voy a morir. No, no, todos nos vamos a morir. Yo vengo acá a aliviarte, pero llevan a no trabajar la verdad tolerable, ir llevando a un proceso de aceptación y de adaptación. No permite elaborar medidas de afrontamiento. Entonces, en el contexto de un cerco de silencio tenemos que saber hacer diagnóstico del cerco de silencio para luego entender que ese paciente no desea quitarse la vida, que ese paciente lo que desea es que en realidad se le trate el miedo, se busquen soluciones para derribar esa barrera, el suicidio efectivizado en pacientes que cursan el fin de la vida es mínimo, es mucho más bajo que en la población general, y es mentira que si no legalizamos el suicidio asistido, el paciente se va a suicidar. Ese fenómeno está en estudio y en investigación. No sabemos por qué las personas cuando van a morir no se suicidan. Cuando saben o intuyen que se van a morir, la prevalencia de suicidio baja. Y en los 8.000 pacientes que yo les conté, que compartí o asistí,
solo el familiar de un paciente, que para nosotros es unidad paciente-familia, podríamos decir que es equivalente al paciente, en 8.000 se suicidó y era una persona que tenía previas alteraciones psiquiátricas y a la que no pudimos establecer adecuadamente y a tiempo el riesgo de que podría ocurrir el suicidio. Pero una en 8.000 no es, está muy lejos de la prevalencia de la población general de suicidio, ¿verdad? Pero lo dicen toda la bibliografía, no lo decimos en el equipo en que yo trabajé, sino todos, y todos los, o sea que es mentira que el paciente que va a morir se va a suicidar si no le legalizamos el suicidio asistido. O es por lo menos un error, no quiero ser ofensiva, es por lo menos un error grave de desconocimiento. Bueno, son temas demasiado complejos para hablar de ellos, solo estableciendo derechos como eslogan, porque si criticamos la ética paternalista como paternalismo, estamos cometiendo el error de pasar a la ética de la autonomía como autonomismo, como se lo escuché a nuestra querida doctora Rita Ruff. El deseo de morir también como una acción médica activa, directa, la eutanasia. Este es mínimo. Como les dije, ¿qué hace un paliativista cuando el paciente pide eutanasia? Es todo lo que hicimos en los que les conté en los casos que viví. Y alcanzan los dedos de la mano, porque hay algunos más que los que les presenté 4, capaz algunos 2 o 3 más, y se terminó. Entonces, despenalizar la eutanasia por esos pocos casos que cada médico que ve enorme cantidad no tiene realmente sentido, porque tenemos la sedación paliativa y la sedación intermitente, o sea, avanzamos en los recursos. No necesitamos entrar en un proceso de adelantar la muerte en el cual arriesgamos muchísimas otras cosas, como ya se está informando y que no es el objetivo, pero sabemos que podemos trazar una línea roja del límite y extendernos hacia todas las otras situaciones, estas que estamos viviendo más acá arriba, que tienen solución por la medicina paliativa y no requieren sedación paliativa porque van a llegar estabilizados hasta el final, bien atendidos. Entonces, las trasladaríamos de 5 o 6 pacientes en 8.000 a el 40% de los pacientes, o al 30%, tendremos que medirlo en Uruguay, no lo hemos medido. Podríamos ser mucho más prudentes y medir el fenómeno en Uruguay y saber cuántos quedan después de hacer buenos cuidados paliativos, porque esto requiere buenos cuidados paliativos, trabajo en equipo interdisciplinario, con personal formado, competente y buena formación en fin de vida de todo el equipo de salud, porque estos pacientes atraviesan todos los servicios y tienen que ser vistos por personas formadas con conocimiento de atención al dolor, de comunicación, al menos como 2 pilares básicos. Entonces, se podría identificar, como concluye el doctor Villavicencio en la monografía de la CEPAL, el deseo de adelantar la muerte con la petición de eutanasia. Sin embargo, el deseo de adelantar la muerte sería un concepto mucho más amplio que en la mayoría de los casos expresa la petición de ayuda ante el sufrimiento. Esta es la realidad de la investigación de la medicina hoy. Vamos a confundir el deseo de adelantar la muerte con eutanasia, que es lo que está haciendo la difusión de la promoción de la eutanasia como un alivio al sufrimiento, confundiendo. Lo que tenemos que hacer son buenos cuidados paliativos, ¿verdad? Y para el sufrimiento refractario, la pauta de los buenos cuidados paliativos es la sedación paliativa. Adelante, Federico. Bueno, y las causas que llevan al deseo de adelantar la muerte, ya muchas las hemos nombrado: el dolor mal controlado, la depresión, la sensación de ser una carga, nombramos algunas,
pérdida del sentido de la vida, la percepción de pérdida de la dignidad, la percepción de pérdida de la autonomía. Estas son algunas sobre las que hemos venido hablando, que están explicitadas en la bibliografía y que es lo que vivimos diariamente. Sí, continuamos. Bueno, y acá especificamos algunas. ¿Qué pasa cuando la enfermedad avanzada, el afrontamiento y la pérdida? Entre el diagnóstico y el final, el paciente cursa el proceso de elaboración de su pérdida, ¿verdad? Y la familia de la elaboración de la pérdida del ser querido. Y acá están dibujadas como en un diagrama para tratar de simplificar la comprensión de lo que significa un sufrimiento multidimensional. Y en cada esfera describimos las dimensiones. La esfera verde arriba es la esfera física, debilidad, pérdida de funciones, deterioro cognitivo. ¿Qué significa? El paciente pierde su imagen previa, su vida previa, su imagen física, ¿verdad? De maneras a veces que son increíblemente difíciles de tolerar. Y los pacientes sobrellevan esa carga. La familia, ver la imagen de su ser querido. Después en la esfera naranja, el rol social. El rol de ser regente económico de la familia, la merma económica de la familia porque ya no hay los mismos ingresos. Eso es causa de mucho sufrimiento. Después, arriba en la esfera celeste, arriba y a la derecha, la dimensión psicológica, la tristeza, la culpa, el miedo, la dependencia, la sensación de inutilidad, el enojo, el miedo a la muerte. Y en la esfera verde, el sentido, los significados, las crisis de creencias en tu propia fe, cuando no se sostiene la fe, los replanteos de la vida, replanteos de lo hecho, replanteos de lo que no se pudo hacer, de lo que no se aportó, de si lo que se aportó no era lo que hubiera deseado. Y acá ponemos los principales, detallamos, pero hay muchos más. Y todo este sufrimiento es abordable en el sentido de que no somos dioses, no vamos a resolverlo, pero vamos a darle las herramientas o a acercarle las herramientas y a trabajar con el entorno para que estas pérdidas se elaboren, se afronten y se resignifiquen. Y la carga de sufrimiento baja, que ese es el objetivo, bajar la carga de sufrimiento, hacerlo tolerable y que haya la suficiente paz para la despedida. Adelante. Nosotros, ¿qué pasa cuando la enfermedad avanzada, todas estas situaciones no se pueden contener adecuadamente y llega el riesgo de duelo complicado? ¿Y qué factores arriesgan cuando ante todas esas pérdidas no se pueden establecer, digamos, las ayudas adecuadas? Bueno, los factores que arriesgan, que existen en el paciente y la familia, son los que están en las diferentes esferas. La calidad del vínculo entre el familiar y el paciente, si es buena o si es más débil, el grado de fortaleza, la posibilidad de expresión de las emociones negativas, si son pocas las posibilidades de expresión, si existe, por ejemplo, el cerco del silencio, la rabia y la culpa no van a ser expresadas. Eso es un factor de riesgo de duelo complicado por la familia, porque no se expresa ni la familia ni el paciente. Cuando hay niños o personas dependientes en el hogar, cuando hay problemas económicos, cuando el cuidador está sobrecargado, otra de las funciones de los cuidados paliativos es detectar la sobrecarga y evitar la claudicación familiar, que es una entidad clínica también, que también hay que saber diagnosticar a tiempo para evitar el abandono del cuidado.
y la sobrecarga, cómo se distribuye la carga de cuidado en relación a lo que requerimientos, es otra de las funciones de los cuidados paliativos, que evitan y bajan la carga de sufrimiento y bajan el riesgo de duelo complicado. Después la vulnerabilidad psíquica del familiar también, que está cuidando, la demora en los diagnósticos que haya habido, las grandes esperas, la progresión rápida, el conocimiento o no del pronóstico, dependiendo del grado de verdad tolerable que pueda haber recibido esa familia y si fue el método de información de la mala noticia adecuado, que también requiere su entrenamiento adecuado por todos los médicos, es una de las cosas más importantes que le reclamamos digamos, a que salga la ley de cuidados paliativos para que se eduque a todas las profesiones en pre y posgrado. Y en pregrado es fundamental porque es la mayor carencia que hay, pero sí extenderlo a todos los integrantes del equipo de salud en estos temas. Mala noticia y dolor y comunicación son fundamentales, básicos. Los tiempos de cuidado que requiere el paciente, si requiere unas 24 horas de cuidado intenso, la carga va a ser mayor. Y los factores de protección son a la inversa, ¿verdad? Las cogniciones, las creencias, existencia de creencias religiosas, la confianza en el propio alivio, la capacidad de encontrar un sentido, sentimientos de ser útil, de mantener los roles, la capacidad de manejar situaciones y dificultades de la comunicación, las emociones positivas, las actividades agradables, todo esto protege. Y capaz se pasó una diapositiva donde vemos que de acuerdo a la prevalencia del duelo complicado, o sea, el duelo donde la persona se le va a prolongar en el tiempo y la persona puede enfermar, el doliente puede enfermar tanto a nivel psíquico, psicológico o físico, eso es la definición de duelo complicado. Si en Uruguay, de acuerdo a la cantidad de muertes que hay, nosotros tendríamos alrededor de 15.000 personas en duelo de riesgo complicado, de riesgo de duelo complicado por año. Si no está la diapo por ahí, pero recuerdo así, lo cual es muchísimo. Pero también tenemos que parar, creo que es anterior a esta, acá. 14.723 tendrán duelo complicado cuando todavía no tenemos un proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido. Cuando se agregue este problema y las personas ya no puedan despedirse, no puedan perdonarse, no puedan acompañar a las honras fúnebres, a sus seres queridos, eso todavía está por evaluarse. Tendríamos que hacer una evaluación muy precisa de ese riesgo, porque vamos a aumentar la carga de enfermedades. Es seguro que en un duelo complicado a los 2 años aparece una enfermedad. En general son enfermedades severas que van a requerir un largo periodo de atención o pueden llevar incluso a la muerte a las personas de acuerdo a la edad y sus factores de riesgo previo. Entonces vamos a cargar el sistema sanitario y no tenemos evaluado los riesgos a que estamos sometiendo. Y también esto habla de la autonomía sacralizada, porque la autonomía, la libertad va hasta que podemos lesionar hasta donde empieza la libertad del otro. Y acá la libertad de la familia, el cuidador, el ser querido, del paciente, también importa la salud, ¿o no? Y entonces tenemos que evaluar este problema antes de apresurarnos a una ley que pueda arriesgar a tanta población. Somos una población envejecida, tenemos mucha prevalencia de enfermedad. Entonces, es importante este problema a nivel sanitario también. Adelante. Y este es un esquema de cómo se interrelacionan todos los factores que dijimos, ¿verdad? Que es una interrelación compleja donde todo interactúa con todo. No vamos a insistir un poquito en esto para poder adelantar, pero repite lo que ya hemos hablado. Adelante.
Entonces, acá se esquematiza un poquito la dificultad entre que habíamos hablado entre depresión y deseo de adelantar la muerte, ¿no? Como los dos ítems fundamentales de la depresión mayor, el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día y la disminución acusada del interés o la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades. Y si vemos, esto existe también en las personas que están en proceso de morir. Por eso tenemos que eh, estar entrenados y saber hacer un diagnóstico diferencial. Estas personas tienen apariencia depresiva, aislamiento social, reducción de la expresión verbal, agitación y enlentecimiento psicomotor, melancólicos, autocompasión y pesimismo, sentimientos de inutilidad, culpa excesiva o inapropiada, baja reactividad, incapaz de levantar el ánimo, pensamientos recurrentes de muerte y de ideación suicida, sin un plan específico, una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse. Bueno, sí habrá que trabajar en esto, porque si dos profesionales van a ver a las personas que planteen reiterados pedidos de eutanasia o de adelantar su muerte y no están formados, ¿qué posibilidades tienen de hacer este diagnóstico diferencial, hacer un tratamiento si comprendiera y volverlos a ver? Uno a los 15 días del otro ni siquiera empezó a actuar un antidepresivo, apenas empezó a actuar. No se instauraron todas las medidas de las multidimensiones, o sea que van a ser personas que ratifiquen lo que el paciente pide. Es realmente, perdón, no es ético, es un teatro. No, digo, nunca van a poder hacer una evaluación seria y responsable, porque primero ni siquiera se les exige formación, pero aunque la tengan, ni siquiera tienen los lapsos necesarios ni de seguimiento. O sea, nosotros nos lleva meses poder recuperar todas las dimensiones a un nivel de bajar el sufrimiento a tolerable muchas veces. Otras veces las medidas son más sencillas, pero en caso de que sea más complejo, y ellos no van a hacer terapéutica y van a derivar al paciente a que haga la terapéutica o van a quedar ratificando y bueno, acá no se discute nada, la autonomía es sagrada. Y no sabemos ni siquiera cómo se generó la presión social a que un determinado paciente vulnerable, que es una carga, y él mismo lo pida porque se siente que carga a su familia, esté ahí enfrentado a ese profesional, a ese médico. Creo que esto realmente nos lleva a pensar que debemos pensar y ser mucho más cautos. La formación necesaria para dar respuesta terapéutica al sufrimiento con deseo de adelantar la muerte es un aspecto fundamental, porque en una publicación reciente se muestra cómo reaccionan los profesionales ante la expresión de deseo de adelantar la muerte en pacientes con procesos muy avanzados de enfermedad. Este estudio enfatiza que los profesionales desarrollan sus propios mecanismos de defensa, o sea, reaccionan con sus estructuras previas, su propia elaboración de la muerte, sus creencias, y lo que más predomina en el ser humano es la creencia de que el sufrimiento no debe permitirse, y no lo toleramos y no lo podemos aliviar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desear que termine. Y desear que termine a veces por el paciente y muchas veces por nosotros mismos, porque no podemos soportar eso. Y así pasa con muchas familias que lo solicitan de entrada, esto no tiene a cuidados paliativos, y cuando los aliviamos dejan de pedirlo. Una respuesta apropiada de estos pacientes precisa cierta preparación profesional, tanto en habilidades comunicativas como en el conocimiento de dicho fenómeno. Si ni siquiera nos planteamos que es una entidad clínica, nunca lo vamos a enfocar como tal y emprender su investigación, su análisis, sus estudios, sus consultas. Dada la complejidad emocional del paciente que refiere desear morir, los profesionales de la salud, más allá de los especializados en cuidados paliativos, necesitarían una formación específica para dar respuesta. Esto son publicaciones que salen y que se resumieron en el trabajo de la SECPAL y en el trabajo de referencia que tomé de Villavicencio. Adelante, que les quiero mostrar algo como más... la formación es tanto académica
Si el profesional va a evaluar a un paciente, tiene que tener habilidades comunicativas y tiene que tener responsabilidades, digamos. Tiene que tener una actitud profesional hacia el alivio y el deseo de que esa situación mejore. La familia tiene que interactuar con el paciente y con la familia, ¿no? Los elementos que forman parte de la reacción del profesional es lo que, al no tener habilidades comunicativas, van a surgir de su reacción más cultural o cómo se formó, dónde se formó, cómo enfocó la muerte en su vida, porque no sabe. Y en Uruguay ni siquiera estamos mínimamente formados cuando salimos del grado y recibimos el diploma en nada que tenga que ver con el fin de la vida. Y el posgrado nos forman en las cuidados paliativos cuando hacemos cuidados paliativos. Las otras disciplinas, ninguna tiene horas destinadas al alivio del dolor ni a comunicación por lo menos. Eso pasa en los médicos. Bueno, adelante. Y esto es un trabajo de investigación hecho en Cuba sobre el valor de la formación en bioética. Y los médicos formados en cuidados paliativos son favorables los médicos con formación en cuidados paliativos no son favorables a adelantar la muerte. Y eso se demuestra en aquellos que tienen un vínculo muy importante con formación en bioética, o sea, correlacionaron los médicos formados en cuidados paliativos bien formados en bioética son los que no son favorables a adelantar la muerte. La formación en bioética es muy importante y nuestra experiencia la hicimos durante 4 años cuando iniciamos la coordinación del servicio de cuidados paliativos que coordiné con el Comité de Bioética Institucional. Y hoy es ley en el país para que todas las instituciones tengan comité de ética y todos deberíamos intercambiar con esos comités y deberíamos de dinamizar la participación directa de los comités en las decisiones de fin de vida. Como colaboradores, como cooperadores presentes sin una dinámica que delate en el tiempo sus opiniones, como a veces pasa, y eso hace que no contemos con esa ayuda o ese asesoramiento fundamental, pero también estudiar y formarnos en bioética, porque eso ayuda a el sistema de análisis separando los problemas, a la separación adecuada de los problemas que son técnicos, de los problemas que son del entorno social, de los problemas que son dilemas. Y así definiendo cursos de acción adecuados para las situaciones complejas. Y eso ha sido muy positivo en mi experiencia y hace la diferencia. Trasladamos ese trabajo en equipo, analizando casuística de fin de vida, en donde fue complejo, en forma retrospectiva, enriqueció para analizar para adelante durante la asistencia a muchísimas situaciones difíciles. Adelante. Este es un sondeo que hizo el doctor Marcos Gómez Sancho, que publicó o que presentó en una conferencia y que yo tomo con su cita, y que es cómo están formados los médicos en España, que saben que en España están un poco más adelantados que nosotros, tienen un proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido y uno de cuidados paliativos en el Parlamento, pero el Parlamento decidió estudiar y considerar el proyecto de eutanasia previo al de cuidados paliativos. Entonces, en esta instancia que los médicos paliativistas de España se están procurando revertir, ellos, esta encuesta o este sondeo de opinión muestra que solo ante la pregunta de si los médicos si ellos recibieron formación adecuada para enfrentar el fin de vida, solo 6% recibió esta formación. Nosotros, mucho menos. Salvo los que hacemos cuidados paliativos. Adelante. ¿Cree usted en la universidad que en la universidad ha recibido formación adecuada para atender enfermos terminales y sus familias? Y esa era la respuesta, 6%. Adelante. Y en Uruguay, la encuesta del SMU a 400 y algo de médicos,
mostró que supuestamente un 60 y pico están de acuerdo con la eutanasia y el suicidio médicamente asistido y un 20% que cree que sí, pero no está seguro. Pero ¿qué especialidades tenían? Fíjese, 42% de especialidades quirúrgicas que no contactan, siquiera pueden abordar mínimamente el problema de fin de vida. 18 digo, para aliviarlo, la carga de sufrimiento, ¿no? El 18% sin especialidad, o sea que no está formado porque al recibirnos no recibimos en el grado. 15% de especialidades no especificadas que no se pueden ni considerar, no sabemos, lo tenemos que considerar en negativo. Suman apenas allá un 75% sin formación en atención de síntomas seguro, ¿verdad? Los paliativistas son interrogados, son un número mínimo, medicina familiar y comunitaria y medicina interna, que pueden, algunas herramientas que por su especialidad reciben, implican algunos síntomas, pero nunca dolor. Yo, como internista y oncóloga, no recibí formación en cuidados paliativos y me formé recién y me alivié mi carga de sufrimiento como profesional a atender a estos enfermos cuando hice cuidados paliativos, cuando estudié cuidados paliativos, cuando estudié el alivio del dolor. No se enseña a usar morfina en el grado ni en el posgrado. Y hay mito contra la morfina en los profesionales. ¿Cómo podemos decir que es válido y que ese resultado refleja una opinión informada, cuando ni siquiera se pregunta si saben que existen cuidados paliativos como disciplina y si tienen acceso en el lugar que trabajan, o tendrían acceso y saben cómo recurrir, saben dónde ir a golpear cuando tienen un paciente y un teléfono para llamar. O sea, no tienen alternativa, ven sufrir a sus enfermos desesperadamente y ellos no pueden con el sufrimiento propio ni del paciente. Entonces es normal esa reacción. Es raro que no sea el 100%, porque el otro 20%, pobrecito, no sé qué hace, se desespera y busca por todos lados, capaz. Entonces, ¿cómo podemos decir que esto es una encuesta responsable? Es carente de toda prudencia, de toda sensatez. No pueden darse estos resultados como que reflejen una opinión informada. Adelante. Bueno, y esta intenta una síntesis de recomendaciones y guías clínicas para el abordaje del deseo de adelantar la muerte en base a información sintetizada en la revisión de la literatura. ¿Cuánto tienen que estar formados los profesionales para atender estos problemas? Tienen que estar formados en comunicación, tienen que tener distinta formación en contexto hospitalario, ambulatorio, la enfermera que verbaliza, el psicólogo, de acuerdo a sus profesiones, su carga de formación para estos problemas. Tienen que saber qué temas pueden abordar, qué temas no pueden abordar, en qué momento, cuándo se vuelve a abordar el tema, para evaluar. Estamos hablando de evaluar y luego tenemos que también estar formados en tratar. Tienen que estar formados en ética, tienen que estar formados en control de síntomas, tienen que estar formados en atención al duelo y a la pérdida. O sea, estamos bastante lejos de eso antes de considerar efectivizar la muerte asistida. Tendríamos que ser mucho más conscientes, reflexivos y maduros y trabajar todos estos aspectos en todas las profesiones y en la sociedad, porque acá falta todo el tema del cuidado, falta el tema del voluntariado y falta todo el tema de cuánto la sociedad y la cultura tiene que estar comprometida en el apoyo a los enfermos y recuperar nuestras capacidades y nuestras herramientas como cultura para ser compasivos con los enfermos, acompañar, ayudar y ser solidarios, como recuperando esos valores del principio del siglo XX, que poco a poco, lamentablemente, con los cambios culturales, los fuimos perdiendo. Adelante. A ver si ya finalizamos.
La calidad de la comunicación, esto es un poquito más, pero que tenemos que tener los profesionales. Miren, todo esto muchos ya lo han estudiado. A lo largo de la conversación el profesional deberá tener en cuenta una comunicación empática, con un buen clima, sin prisas, de confianza, consciente de las propias respuestas y abordar aspectos que quizá no tienen una solución inmediata, y no abordar todas las cuestiones en una única consulta, proveer cuidado y dar respuesta al sufrimiento sin juzgar.